Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al contraplano, que llevábamos un tiempo sin poderlo hacer. Ya sabéis lo que tuve en febrero y marzo no va a ser menos, ya que tengo algunos viajes a la vista que van a coincidir naturalmente con el fin de semana. Viajes de trabajo, por supuesto, no penséis que estoy tratando de escabullirme e irme de vacaciones. De hecho, el próximo sábado, sin irnos muy lejos, por lo tanto no podré hacer la contraportada porque estaré fuera. Tenemos una contrahistoria en directo en León. Exactamente en León. Ya os daré más información. Como esa que hicimos en Valladolid, Alberto y yo, en el mes de enero, pues a principios de enero, si mal no recordáis, pues vamos a hacer lo mismo en León, en la ciudad de León. Se ve que debía haber algún leonés, bueno, había unos cuantos leoneses en aquella contrahistoria en directo porque se llenó la sala de las Cortes de Castilla y León y parece ser que la idea les gustó. Así que el sábado 9 de marzo vamos a hablar en León del parlamentarismo, teniendo en cuenta que se trata de León, que es donde nació el primer parlamento, las primeras cortes como tal, pues nos parecía que el tema era perfecto. Pero bueno, a lo largo de esta semana ya os daré más información sobre esto mismo. Lo que vamos a traer hoy es el contraplano que es de eso mismo, de películas, como dice el nombre. Me traéis vosotros las películas, me hacéis una crítica con una nota de voz sobre películas, series, documentales, anuncios de televisión, incluso videojuegos, por supuesto, que algunos han pasado por aquí, y yo me limito a comentarlo en el caso de que conozca la película. Habéis más o menos ya, después de todos estos años, ya habéis captado cuáles son mis gustos y me traéis muchas películas que me gustan mucho, y eso pasa que entonces me enrollo, porque si una película me gusta mucho, tengo mucho que hablar de ella y se me van los minutos. Bien, en el caso de que queráis participar en el contraplano, el número de WhatsApp es el siguiente. Estos son notas de voz. No me dejéis un mensaje kilométrico con una crítica cinematográfica. No va de eso. Yo no lo voy a leer. Tenéis que contarlo vosotros con vuestra propia voz, la que Dios os dio al nacer. El número es el 690-827909. Y nada, pues abrís el WhatsApp, la aplicación, le dais al micrófono y una vez esté con el dedo puesto en el micrófono, creo que es lo que si no se para la grabación. Yo es que no soy muy de grabar mensajes de voz, si os digo la verdad. Pues nada, grabáis lo que tengáis que decir relativo al cine. En el caso de que sea relativo a la literatura, pues me lo decís. Esto es para la contraportada, aunque bueno, si veo que habláis de un libro, me lo llevo yo ya directamente a la contraportada. Al tratarse de películas o series o documentales, es decir, contenidos que llevan cierta elaboración, la duración es un poco más larga o la que yo os pido, la recomendada, por lo menos, un poco más larga que las notas de voz normales de la contrarréplica. Vamos, que os podéis tomar 3 o 4 minutos sin problema, porque los vais a necesitar a poco que queráis hacer una contracrítica medianamente decente. Bien, pues dicho esto, 690-827-909, pasamos ya al contraplano de hoy. Empezamos con Pablo, que es de Argentina y que nos trae una película argentina, una película de su país, de hace bastante famosa, por cierto, de hace unos pocos años, y que, por cierto, está muy bien. Y acabo de escuchar tu análisis en la contraportada de El Ciudadano Ilustre, que comparto plenamente contigo. Lo que pasa es que es bueno a veces escucharlo desde el otro lado del charco para tener una otra perspectiva. Los argentinos en eso somos muy parecidos a los españoles, que nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo. Tenemos esa relación dual con nosotros mismos, y yo amo el cine argentino. Obviamente hay cosas muy malas. Acá también tenemos un instituto de cine que potencia demasiado a veces películas que son realmente mediocres, financiadas por el Estado, que eso ustedes también lo conocen bien de cerca, pero sí hay cine excelente y actores de primer nivel. Y quería quizás por eso para la contraportada, también siguiendo un poco el hilo conductor de esta película, recomiendo que quizás seguramente ya la has visto, La Odisea de los Giles, una película donde
se trabaja también sobre la comedia, el thriller y momentos de drama con un virtuosismo realmente increíble. Quizás hacer un pequeño resumen basado después de la crisis del 2001, donde muchas familias con proyectos y créditos sacados para generar un proyecto laboral quedaron en la calle, y ellos acá en este caso particular, a través también de ciudadanos de un pueblo muy chico que fueron todos víctimas de esta crisis y estafados por un banco en particular, deciden son partícipes en un proyecto nuevo de generar un golpe maestro hacia el que fue el criminal que los dejó en la calle a todos ellos, y los une este proyecto en común para recuperar su dinero. También tiene un giro inesperadísimo al final. Hay momentos que son de hilaridad directamente, que te llevan las lágrimas de la risa, con momentos de lo que es la trama y cómo perpetran el crimen que van a cometer, un crimen justiciero, llamémosle, y momentos de drama, sobre todo a todos los que vivimos ese 2001 tan fatídico para los argentinos, donde a muchos los sueños se le cayeron al piso. Creo que es muy emotivo por un montón de perspectivas. Las actuaciones son brillantes, de Mundarín brillante, un Luis Brandoni que para mí sigue siendo entre los mejores 5 mejores actores de habla hispana. Todos ellos son realmente brillantes. La recomiendo plenamente porque creo que las películas argentinas la mayoría no son muy largas, pero esta especialmente pasa rapidísimo como un tiro. La súper recomiendo. Un abrazo. Naturalmente que he visto La Odisea de los Giles. Pablo, en España la vio muchísima gente. A mí el cine argentino, como ya he dicho en muchas ocasiones, es un cine que me gusta mucho. Los argentinos son realmente buenos con el séptimo arte. Vamos, lo he dicho un montón de veces, no es casual que hagan tan buenos anuncios de televisión. Si sois aficionados a ver anuncios antiguos, yo lo soy. Veréis que la publicidad en Argentina, sobre todo la publicidad de televisión, ha tenido siempre un nivel altísimo. Los realizadores de anuncios allí tienen infinidad de premios, y no es una cosa de ahora, ¿eh? Veis anuncios de los años 80 o 90 y ya eran extraordinarios. Hay una creatividad desatada en aquel país, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y eso pues se traduce en muchas películas buenas. Lo que falta en Argentina, como también falta en España, es más dinero para el cine. El dinero privado, es decir, industria propiamente dicha. Si hubiese una fracción de lo que tienen en Estados Unidos para hacer películas de dinero privado, no dinero público, bien, en ese caso, pues saldrían casi a obra maestra cada año. El tema del cine argentino es que antes costaba más encontrarlo. Es decir, tenías que estar en el centro de Madrid y vigilar muy mucho de que pusiesen una película en la Filmoteca, ir a verla, etcétera. Ahora ya es más fácil. Antiguamente la distribución era en cines y era muy limitada, más allá de Argentina, quiero decir. Pero desde que existen las plataformas me puedo hartar a ver cine argentino porque suelen, por regla general, tener disponibles los últimos estrenos, o por lo menos las películas del año pasado o del anterior. Esta en concreto, esta de La Odisea de los Giles, está en Amazon Prime Video. Y en Netflix también, según estoy viendo aquí. Yo desde luego la vi en Amazon Prime y me gustó mucho. Bien, esta película está dirigida por un tipo llamado Sebastián Borenstein, a quien, por cierto, le han dado ya el Goya 2 veces. Una por un cuento chino de hace ya unos años y otra por esta de La Odisea de los Giles. Vamos, que los va coleccionando. El título ya es fantástico, ya solo con verlo ya te atrae. En España, si a alguien le llamas Gil, puede pensar 2 cosas. Una, que te has confundido de persona y que él no se apellida Gil, porque Gil, no olvidemos que antes de nada es un apellido. Muchísima gente se apellida Gil. Entonces, si a alguien más le dices, oye, Gil, pues no me llamo Gil, me llamo Pérez. Bien, esto es una posibilidad. La otra es que se moleste, porque sospeche que ibas a llamarle gilipollas, con perdón, y te has quedado con lo de Gil. En España a veces cuando a alguien quieres decirle lo que piensas del malo, este es un Gil, para no decir la palabrota completa. Pero en Argentina y Uruguay no es así. En el castellano rioplatense, un Gil es esencialmente un idiota. Un idiota bien intencionado, pero un idiota. Yo de esto me enteré siendo niño.
por los tangos que ponía mi madre en casa. Hay uno muy famoso, bueno, archifamoso, conocidísimo, Cambalache se llama, seguramente muchos lo conoceréis, este es de Santos Discépolo, que dice en una de sus estrofas: no os preocupéis que no la voy a cantar, me voy a limitar a recordarla, a recitarla más que a cantarla, hasta que en el momento del tango, cuando dice siglo XX Cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Claro, aquí, si eres un niño, lo escuchas, un niño español al menos, dices, bueno, el que no afana, el que no roba, es un gil, debe ser que es tonto, vamos. Y por el contexto supuse que gil era eso mismo, era tonto de lava. Años después ya se lo pregunté a una argentina con la que hice amistad y me lo confirmó, me dijo que efectivamente que era así. De manera que la Odisea de los giles sería más o menos traducido como la Odisea de los tontos, pero no tontos con maldad, tontos de pura simpleza. Algo así, algo que se titula así, pues atrae, como os decía antes, invita a verlo. Bueno, la película está ambientada en el año 2001, un año negro en la historia de Argentina. Los más jóvenes no lo recordaréis, pero los que tengan ya más de 45 años lo recuerdan a la perfección, lo que pasó aquel año. Cuenta la historia de un grupo de vecinos de un pueblecito pequeño de la provincia de Buenos Aires, creo, que deciden crear una cooperativa para, bueno, con la mejor de sus intenciones, con la idea de crear trabajo para los del pueblo porque hay mucho desempleo. Bueno, sobreviene entonces el corralito, fue a finales de aquel año, y un abogado les estafa dejándoles sin nada. Así que ellos deciden tomarse cumplida venganza. Una venganza muy ingeniosa, poco loca además. Bueno, hasta ahí puedo contar sin destrozárosla. La película es magnífica. Es una película muy divertida y creo que el director buscaba eso. Borenstein buscaba hacer reír al espectador. Supongo que a los argentinos pues no les parecerá quizá tan graciosa como me pareció a mí, porque bueno, ellos hablan así de natural. Yo no puedo evitar sonreír con sus expresiones. Entiendo que les pasará lo mismo con nosotros, que cuando un argentino vea una película española, bueno, me escucha hablar a mí y utilice yo una expresión muy de Madrid, pues le resulte graciosa y sonría. Pues exactamente lo mismo me pasa a mí con los porteños. El reparto es de auténtico lujo y está capitaneado por Ricardo Darín, que es uno de los actores argentinos más conocidos en España. Creo que en el extranjero es el actor más internacional, creo, ¿eh? No lo sé, porque en esto hacer un ranking sería difícil, pero vamos, cualquier aficionado al cine en España conoce a Ricardo Darín. Buena parte de la historia recae sobre él mismo, sobre los hombros de Darín, que interpreta, creo que a un jugador de fútbol retirado, que decide hacer algo por su pueblo y por sus paisanos y entonces pone en marcha con mucho esfuerzo y tratando de convencerlos a todos esta cooperativa. Bueno, su personaje no tiene nada de tonto, él no es un gil precisamente, pero en el pueblo hay lo que hay, así que tiene que tirar de ellos. Su antagonista es un abogado corrupto, se entiende, y mal encarado, que les ha engañado y que, en fin, se ha quedado con su dinero. Es, como veis, un planteamiento muy sencillo, no tiene nada de especial. A Darín luego le siguen una serie de personajes, en este aspecto es coral, aunque el protagonista es Darín, pero se puede decir también que todos tienen muchísimo peso, todos interpretados por actores y actrices muy conocidos en Argentina, que están todos muy bien perfilados. No sobra ninguno de ellos. Si retirásemos a cualquiera, la historia no sé si se vendría abajo, pero se notaría. Cada uno tiene su papel en esta historia y lo hacen muy bien. Al parecer, la película, el guión de la película, se adaptó de un libro de un escritor llamado Eduardo Sacheri. Y eso significa que, bueno, al disponer de material literario, esto siempre es una ventaja para una película, pues la historia de por sí merece la pena. No siempre sucede, a veces pasa que la adaptación se hace mal y entonces lo destrozan hasta el libro, porque la gente ya lo identifica el libro con la película y ya no quiere saber nada. Otras veces se hace muy buena adaptación y otras veces incluso es un gran libro, tenemos un gran libro, no se lleva del todo bien al cine, pero como el libro era bueno y la historia era buena, la película incluso se salva un poquito, gracias a que el material, la materia prima literaria era buena. En este caso, a ver, la historia ya de por sí es una historia que está muy bien contada y yo no he leído ese libro, ¿no? Pero sí leí en las críticas que la adaptación era muy buena. De hecho, el propio Eduardo Sacheri, el autor del libro, colaboró en la adaptación. De hecho, él firma junto al director, junto a Borenstein, firman los dos el guión. Claro, eso es un lujo que no está
al alcance de todos los directores a quien les adaptan una novela. Ojalá, muchos ya les gustaría. ¿Me vais a adaptar la novela? Vale, pues yo os adapto el guión. Claro que no todos los novelistas saben adaptar un guión. Son dos géneros muy distintos, el guión cinematográfico y la novela. Pero en fin, que se metió Sacheri, se puso el traje de guionista, la remera de guionista, por decirlo en castellano rioplatense, y le salió un guión bastante bueno. La historia en sí no es muy compleja. En fin, la sinopsis que os acabo de hacer queda bien reflejado el argumento. No requiere muchas más explicaciones. No es muy complicada. Unos perdedores de un pueblo perdido de la mano de Dios que, bueno, se montan su cooperativa y que en medio de todo el jaleo aquel del corralito, pues un desalmado llega y les despluma. Ya, pasan entonces a la acción, con un plan de venganza que de por sí ya es descabellado y que por supuesto no os voy a contar como el desenlace de todo esto. El planteamiento, ya digo, es simple, pero su encanto está en otras partes. El reparto fue un acierto, también la dirección. El director consigue crear una atmósfera de tensión, de suspense, la mantiene con mucho humor, todo está lleno de humor por todas partes, te mantiene en vilo durante toda la película, no sabes muy bien cómo va a acabar aquello. Bornstein utiliza el humor con gran maestría y esto todo lo salpimenta de emociones y de tragedias. Vamos, que es una película muy completa. Pero eso sí, La Odisea de los Giles no es una comedia. Tiene algo de comedia, evidentemente, pero no podemos decir, es una comedia para troncharte, partirte de la risa y ya. No. No es un mero pasatiempo. Que si se quiere también puede serlo, ¿eh? Se sienta uno a ver la película, pasa un buen rato viendo a estos argentinos y se ríe seguro. La Odisea de los Giles tiene mensaje. Y un mensaje muy atado a las circunstancias históricas de aquel momento en Argentina. Esto los argentinos lo entienden mejor que cualquier otro porque lo vivieron, sobre todo los argentinos de cierta edad, no el argentino que tenga ahora 20 años, que evidentemente por razones biográficas no se puede acordar del año 2001 porque no había nacido todavía, pero cualquier argentino que tenga más de 45 o 50 lo recuerda a la perfección, qué es lo que pasó y lo mal que lo pasaron todos. Por cierto, esas circunstancias históricas no son muy diferentes a las de la Argentina actual, bueno, a las de cuando se hizo esta película en 2019. Ya sabéis, la crisis, el pesimismo, la desesperanza, bueno, en sí, la idea de la depresión económica permanente, crónica, que imposibilita hacer cualquier tipo de plan de vida. Esta lacra que los argentinos han padecido durante décadas de aquí no hay nada que hacer, el último que se vaya que apague la luz y cierre la puerta y el que se queda es porque no le queda más remedio. Yo he podido irme a Estados Unidos, a Europa y lo he podido hacer. Es que muchos argentinos te lo explican así, con un derrotismo absoluto. Ahora parece que a raíz de la victoria de Javier Milei se les ve por lo menos a muchos argentinos entusiasmados, como que hay esperanza. Ve la luz al final del túnel, ya veremos si termina siendo así o no. Pero en el año 2019, que por cierto hubo elecciones, ese año es cuando Alberto Fernández ganó las elecciones, el ambiente era negativo. Vamos, que el espectador argentino de 2019 no le costaba mucho identificarse con su yo de 20 años antes, del año 2001, de 18 años antes. De ahí que entiendo yo que a los argentinos, a los espectadores argentinos, esta película les dirá más cosas que a espectadores de otras partes del mundo. Así que nada, el director aprovecha para hacer una crítica muy acerada del sistema financiero. Pero ojo, no tanto de la política, que es la que en última instancia ha condenado a Argentina a su postración actual. Y no les culpo, ¿eh? Cuando nos pasa algo, tendemos a culpar al que tenemos más cerca o al que es más visible. No lo sé, si por ejemplo no encontramos un apartamento de alquiler, no lo encontramos porque no hay manera de que nos acepten como inquilinos, porque no tenemos un empleo fijo, por lo que sea. O encontramos apartamentos de alquiler, pero son carísimos, que no podemos pagar o que van a succionar el 80% de nuestro salario. Bien, en ese momento tendemos, de natural, a cargar la culpa sobre el agente más cercano que hemos tenido, en este caso la inmobiliaria o el dueño de la casa, los propietarios. Pero no en los políticos que han hecho tal o cual legislación que lo único que consigue es que no haya suficientes viviendas de alquiler. Y los precios, evidentemente, como es normal, suban. Pasa algo parecido cuando estamos desempleados y
no encontramos trabajo y no hay manera, y hacemos 1000 entrevistas y no nos contratan en ninguna, nos dan largas, ya te llamaremos y no llaman, y vemos que nuestras amistades están igual que nosotros, o trabajamos pero nuestro salario es asquerosamente bajo y vemos que no tenemos posibilidad de mejorar y que ni cambiándose de empresa. Esa sensación de pesimismo absoluto, del trabajador que ve que no puede prosperar en la vida. Pensamos en ese momento que la culpa es del empresario, que no nos quiere contratar, o que nos paga muy poco porque quiere pagarnos muy poco porque es un avaro. Pero no solemos pensar que la legislación laboral es muy rígida y que no invita precisamente a la contratación, o que de nuestro salario total anual pues nos llega solo la mitad, lo que el empresario dedica a pagarnos, porque el resto se ha ido en impuestos y cargas sociales. Esto sucede que a veces alguien que ha tenido estos problemas es que no consigo trabajo o el trabajo que consigo está muy mal pagado, se va al extranjero, se va a Inglaterra o se va a Alemania y dice, bueno, todo eso se acabó de un día para otro. Resulta que aquí tengo que ser yo el que escoja con qué oferta me quedo y el salario es sensiblemente más alto por la misma cantidad de trabajo. Y piensa, no, claro, es que este país está mejor, está más civilizado, los empresarios son mejores, pero no se plantea que quizá la legislación laboral en Alemania o en Inglaterra es mejor, fomenta más la contratación y el empleo. Pero bueno, algo parecido pasa con esto. La Odisea de los Giles, de cualquier manera, os encantará. Como os decía antes, la tenéis disponible en Amazon Prime Video y en Netflix. Dura, ya que Pablo ha hablado de la duración. Dura, lo acabo de mirar, lo tengo aquí delante. Vamos a ver exactamente, 116 minutos. No llega a las 2 horas. Y se disfruta de principio a fin. No os arrepentiréis. Sí, qué sé yo, no tenéis dudas, si tenéis Amazon Prime es gratis, podéis ponerla a ver y vais a ver cómo a la vuelta de 20 minutos continuáis viéndola. Y traedme más películas argentinas, que allá hacen cine de primera, que no siempre se ve todo lo que se merece fuera de Argentina. La Odisea de los Giles en este aspecto fue una excepción, al menos en España, porque en 2020 le dieron el Goya al director y bueno, y pasó pronto a las plataformas, pero eso no es lo habitual. Seguimos con Jairo, que es de Colombia y que nos trae todo un clásico de la historia del cine, más concretamente del cine de los 60, Lawrence de Arabia. Hola Fernando, buenas noches aquí en Colombia. Estaba escuchando tu video del Contraplano de Algunos Hombres Buenos, una excelente película, es una de mis favoritas. La vi en la universidad también, hicimos un debate sobre la película, es espectacular. Pero ahorita estoy en cuestión de adoctrinar a mis sobrinos y mi hija sobre buenas películas. Estábamos viendo Lawrence de Arabia, que para mí es una de las mejores y me lo reafirma mi amigo Steven Spielberg. Me enamoraba de esa película. Y no la puedo dejar de ver, es muy bueno. Dice, no, pero ese tema va a ser como aburrido. Y uno queda ahí enganchado con los paisajes. Hasta creo que Spielberg decía que si alguien quisiera hacer los efectos de las tomas que hicieron en la película, hecho en efectos, costaría unos 300, no sé cuántos millones de dólares. Pero es que es una hermosa película y tiene algo mágico. También le estoy haciendo ver cosas de Shakespeare, como Shakespeare in Love, que también para mí dicen que, o sea, mucha gente comenta la metida de mano ahí del productor y en los Oscars y todo eso, pero para mí es una película innegable para los Oscars. Es hermosa, es bella. Cualquiera se enamora de Shakespeare viendo esa película, sobre todo los jóvenes que no les gustan mucho los diálogos pesados, pero es que esa película refleja mucho la belleza que tiene el teatro de Shakespeare. Un saludo desde Colombia, muchas gracias por tus contraplanos tan espectaculares. Gracias, un saludo a todos. Antes de nada, Jairo, una pequeña aclaración. Lawrence de Arabia no está basada en ninguna obra de Shakespeare. No sé quién hizo el guión, pero la película es de David Lean, fue el director, y el papel protagonista recae en Peter O'Toole. Quizá por eso mismo lo has asociado a Shakespeare. O'Toole empezó su carrera, O'Toole era un actor británico, y empezó su carrera como actor de teatro durante muchos años. Y una de sus especialidades eran las obras de Shakespeare. Luego ya en el cine
convertido ya en una estrella del celuloide, ya en los años 60, lo que hizo Peter O'Toole fue protagonizar algunos dramas históricos muy conocidos, como Becket, por ejemplo, o El león en invierno, que no estaban basados en obras de Shakespeare, pero sí en la Inglaterra medieval de tiempos de Enrique II. Bueno, en ambas películas, tanto en Becket como en El león en invierno, Peter O'Toole encarnó a este monarca, a Enrique II. Bien, Lawrence de Arabia lo que cuenta es la historia en la Primera Guerra Mundial de Thomas Edward Lawrence, un oficial británico del ejército británico que se unió y provocó, de hecho, instigó todo lo posible a la rebelión árabe contra el Imperio Otomano. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial, exactamente de 1916, que es cuando empieza, hasta 1918. Fueron 2 años y pico de rebelión. La película es buenísima. En fin, creo que muchos de vosotros la habréis visto. Que no ha visto Lawrence de Arabia. Es una de estas películas que han pasado por la televisión un montón de veces y que, por supuesto, cualquier aficionado al cine, y este programa lo escuchan aficionados al cine, han visto seguro. Figura entre las mejores de la historia del cine. Si hubiera que hacer una lista, qué sé yo, de 100 películas, entraría, y se la entregamos a varios entendidos, qué sé yo, dime 100 películas, mejores películas del siglo XX, se la entregamos a otros 100 personas que sepan de cine, evidentemente, que yo creo que los 100 o casi van a incluir Lawrence de Arabia. Y que yo recuerde, nunca ha pasado por el contraplano. Corregidme si me equivoco, pero así estoy haciendo memoria ahora y creo que nunca ha pasado por el contraplano. Así que voy a mirarlo. Y si no ha pasado por el contraplano, la convierto en película de la semana. En el caso de que haya pasado por el contraplano, es que ha sido película de la semana en otra ocasión, y entonces ese premio se lo llevará La Odisea de los Giles, la que nos ha enviado Pablo desde Argentina. Pero bueno, voy a mirarlo, tendría que haberlo hecho antes de ponerme a grabar, pero en fin, creo que nunca ha pasado. A ver, es una gran película, es una película muy vistosa, muy espectacular, y nos parece hoy vistosa. Es una película del año 62, tiene más de 60 años. En aquel momento no quiero ni pensar lo que les debió parecer a los que la vieron. Está rodada en color, en Panavisión, en fin, es toda una experiencia verla. Si la veis desde estas películas que hay que ver en un televisor grande o directamente en una pantalla de cine. Tiene un reparto espectacular, pues está Peter O'Toole, pero está Alec Guinness también, está Anthony Quinn, está Omar Sharif, está José Ferrer, en fin, de lo mejorcito que había en aquel entonces. Guinness, de hecho, se mete en la piel del rey Faisal de Irak. Hoy no sé si Alec Guinness hubiera podido hacer este papel. Sinceramente lo digo, Le habrían acusado de racismo, seguramente, de apropiación cultural, eso que llaman ahora, porque Alec Guinness era inglés y Faisal era árabe. Ya sabéis que esto es delito de lesa majestad, hacer una cosa así. Hubieran tenido que buscar un actor, pues no sé, egipcio, bueno, como el propio Omar Sharif, o un actor iraquí para poder representar a en este caso, un iraquí, aunque Faisal yo no sé si ni siquiera nació en Irak, él era chamita. Pero bueno, Lawrence de Arabia es una película muy buena, desde el punto de vista visual magnífica, ya os digo, es lo primero que llama la atención. Fue una película filmada en un formato que se puso muy de moda en aquella época, a finales de los 50, principios de los 60, llamado Panavisión 70. Lo de 70 se debía a que se rodaba con película de 70 milímetros. Los que sepáis algo de fotografía, imaginad el paso universal, ya sabéis que son 35 milímetros, bueno, pues una película que es pues al doble más o menos del paso universal, de la película de 35 milímetros, esto que llaman ahora los full frame, ¿no? De cuadro completo. Bueno, pues era mucho más grande. Y esto, claro, capta mucha más información, obviamente. Se rodó además en exteriores, básicamente. Se fueron a Jordania a rodar. Tiene unos planos del desierto magníficos. Rodaron en Marruecos. Rodaron en España. Rodaron en Almería, donde también hay un desierto. A ver, no como el de Jordania, pero un desierto pequeñito, y rodaron en Sevilla. De hecho, en aquel entonces, en los años 60, en España se rodaban muchísimas películas, era una meca del cine, porque tenían, bueno, y sigue teniendo unos paisajes magníficos, ciudades históricas, y luego en aquel entonces era muy fácil, era un país seguro, y no había problema en encontrar extras, de ahí que algunos directores y productores pues se entusiasmaron y se encapricharon con España. En el caso de Lawrence de Arabia, si veis la película o si la recordáis, la Plaza de España de Sevilla hace las veces del cuartel general de los británicos en el Cairo.
De hecho, si eres español y la ves, no digamos ya si eres sevillano, cuando se les ve a los oficiales británicos de la Primera Guerra Mundial caminar por ahí, dices, bueno, que estos no están en el Cairo, están en Sevilla, en un monumento que nada tiene de histórico, histórico, es un monumento del año 29, pero que no es algo medieval, lo único que es realmente bonita. Luego las escenas de batalla también son muy buenas, son fantásticas. De hecho, Peter O'Toole no sabía montar a caballo. Claro, Peter O'Toole era británico. Él no había visto un caballo en su vida y mucho menos se había subido en él. Tuvo que aprender a montar en camello, se dejaba el trasero en el camello y eso parece lo de montar en camello que le disgustaba muchísimo, le costó bastante. De hecho, en una de las escenas se cayó del camello y casi se mata. A Lawrence, al original, a Thomas Edward Lawrence, le pasó algo parecido en una de las batallas en las que participó. Eso sí, a diferencia de Lawrence, a O'Toole, según confesó después, no le gustaba absolutamente nada el desierto, lo odiaba. Estaba deseando que terminase el rodaje porque no le llamaba la atención. Ya sabéis que estos paisajes extremos como el desierto, la alta montaña, las zonas polares, o los aborreces o te encantan. No hay mucho más. No dejan indiferente a nadie. Hay gente que tiene verdadera fascinación por los paisajes desérticos y por estar en el mismo desierto y otros que no lo toleran. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los que le gusta subir a lo alto de la montaña, que en fin, no solo ya es el hecho de escalarla, sino que les gusta esa soledad, ese aire fino, frío, etc. Pues a él no le gustaba absolutamente nada el desierto, cosa que a Lawrence le encantaba. Es una película larga, dura 2 horas y 3/4, es decir, casi 3 horas, pero bueno, como es tan épica y está tan bien hecha, pues se pasan estas casi 3 horas volando. Son de estas películas que se hicieron en las décadas de los 50 y los 70 que la gente se metía en el cine y estaba entre el nodo y después en la película se les iba toda la tarde. De hecho, viendo Lawrence de Arabia, te metes dentro de la figura de Lawrence, del personaje, ya que toda la historia orbita en torno a él. Lin le muestra como no propiamente como un héroe. No pensemos que esto es la glorificación, el nuevo Alejandro Magno, no en absoluto, sino como un tipo lleno de pliegues, de complejidades personales. Era un tipo muy ambicioso y no tenía ni mucho menos claro que ese plan de atraerse a los árabes para que se rebelasen contra los otomanos fuese a funcionar. O'Toole lo borda, pero vamos, no se llevó el Oscar, fue una pena, porque se lo hubiera merecido. Ese año, en el año 63, Lawrence de Arabia fue el año siguiente de su estreno, fue la gran triunfadora de los Oscars, se llevó un total de 7. Pero no el de mejor actor. Este cayó en Gregory Peck por Matar a un ruiseñor, que también, claro, los pones uno al lado del otro. Ese es el problema de los premios. Y esto pasa con todos los premios. Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor? En este caso, claro, es que tanto Gregory Peck en Matar a un ruiseñor como Peter O'Toole en Lawrence de Arabia hacen un papel extraordinario. ¿Con cuál te quedas? Bueno, pues al final alguien se tiene que llevar el Oscar. Fue de cualquier modo un éxito de taquilla, de crítica, creo que gustó a todo el mundo. Bueno, yo nunca he conocido a nadie que no le haya gustado Lawrence de Arabia. Sinceramente os lo digo. Hoy a 60 años vista ya, 62 para el caso, algunos la critican. Yo he leído críticas veladas por el modo en el que David Lean retrata a los árabes. Ya sabéis, se ha metido toda esta tontería posmoderna también en películas hechas hace 6 décadas. Pero bueno, es como que era un modo un poco estereotipado. Es como se veía entonces la cultura árabe, se veía como algo oriental y algo exótico. Luego además es una película, claro, no lo olvidemos, está llena de licencias. La cronología de los acontecimientos no es muy exacta. Y se centra demasiado en los hachemitas, dejando a un lado, por ejemplo, al ejército jerifiano de Hussein Ben Ali, que era el emir de la Meca, que lo suyo sí que fue una historia trágica, él fue el derrotado de todo aquello. Su hijo Abdullah se tuvo que conformar con el reino de Transjordania. Esto os lo contaban, una contrahistoria que hice hace un par de años. Mientras los británicos entregaban la Meca y el Hiyaz a los al-Saud, a los saudíes. Pero en fin, que no es un documental, es una película y como tal hay que tomarla. Como película es muy buena. Ahora bien, si lo que se pretende es conocer de cerca la rebelión árabe del año 16, pues no es la mejor manera, sinceramente os lo digo. Ya que al estar centrada esta película en un solo personaje, se titula Lawrence de Arabia, no la rebelión árabe.
Esto es importante también. Bueno, pues se centra en este personaje, en sus avatares, en sus cuitas personales, pues deja mucho de lado, de la parte, digamos, histórica. Bien, la película se puede encontrar, esta les dará ya sin problemas pues en DVD, por supuesto, en Blu-ray, pero también está en plataformas. Ahora ya prácticamente todo está en plataformas. A ver, lo he ido a mirar, aquí hay Just to Watch. De gratis, es decir, sin pagar, o pagando solo la tarifa normal, la tenéis en Filmin, nada más. En Apple TV y en Amazon Prime hay que pagar alquiler. 3,99 euros en Apple y 2,99 en Amazon. Bien, vamos con Ignacio, que es de Huelva y que nos trae dos películas, las dos de Paul Newman. Hola Fernando, esta es una recomendación doble para El Contraplano. Dos películas que me parecen extraordinarias, que comparten actor principal y director, y sobre todo el actor no siempre reconocidas. Me estoy refiriendo a Paul Newman, del que siempre se habla de sus más famosas, de El Golpe, Dos hombres y un destino, El Buscavidas, La leyenda del indomable. Pero estas dos películas de las que te hablo son de su última etapa, las dos curiosamente dirigidas por Robert Benton, y me parecen dos películas cada cual en su forma absolutamente extraordinarias, con un trabajo por parte de Paul Newman magnífico. La primera de ellas es aquí se tituló Ni un pelo de tonto. Es una película que comparte, que el protagonista es Paul Newman, también están Bruce Willis, Jessica Tandy, Melanie Griffith, un jovencísimo Philip Seymour Hoffman, etcétera. Esta película es como una especie de cuento de Navidad. Nos habla de un hombre que vive en una pequeña localidad del norte del estado de Nueva York, bastante fría, bueno, está siempre nevando. Las relaciones que tiene con todas las personas de su alrededor, es una especie de pequeño contratista local que tiene un socio que bueno, que no es una persona muy inteligente, que de repente le aparece el hijo que se ha separado y viene con un nieto. Él tiene sus manías, ha tenido una historia familiar muy mala. La verdad que el personaje es delicioso, está desarrollada de una forma extraordinaria. Incluso Bruce Willis está bien en la película, que hace, bueno, casi del que le manda, tiene pleitos con él y también le pide ayuda. Es como en la evolución de este personaje, del personaje de Sally, de Paul Newman, que bueno, que va, como todo el mundo depende de él y como él depende de todos para hacer la vida más feliz a todos. Es una pequeñísima obra como de Frank Capra, un cuento moral. Bueno, no tiene una trama que podamos decir, se van desarrollando una serie de circunstancias, sobre todo las que él toma conciencia como abuelo. La última escena es extraordinaria, con un nieto que, bueno, que es bastante rabúo, por decirlo de alguna manera, y cómo él le va enseñando. Él no ha sido padre y su hijo se lo reprocha, pero sí parece que quiere ser abuelo. Y bueno, con una escena con un abogado que hay, que es judío, y todos se meten con él. Bueno, y una pierna de plástico también. Incluso hay un protagonista lateral, que es un perro Doberman, que bueno, que no quiero contar spoiler, pero bueno, la película es para ver. A mí me parece una película deliciosa. Creo que es la última película de Jessica Tandy. El papel de Paul Newman es genial. Y bueno, pues es una de las recomendaciones, ya te digo, Ni un pelo de tonto, una película de 1994. La otra película que quería recomendar también, del mismo director y de Paul Newman, es Al caer el sol. Esta película es del año 98, tiene... bueno, pues es totalmente distinta. Este es un thriller, un cine negro en estado puro. En el Hollywood es de meta Hollywood, porque se refiere a personajes de esa industria. El reparto es espectacular. No tiene ningún... Aparte de Paul Newman, que están Susan Sarandon, Jim Hackman, está James Garner, está una jovencísima Renée Withertop,
eh, Liv Schreiber también bastante joven. Es muy interesante la trama, ya le digo, puro cine negro, puro Raymond Charles o Dashiell Hammett. Eh, Paul Newman es una especie de antigua policía que vive, ya está retirado y se había dedicado a ser pues detective privado, y por una serie de circunstancias que todos tienen que ver en la película, acaba viviendo en la casa de un matrimonio compuesto por Jim Hackman y Susan Sarandon, que son dos antiguas estrellas de Hollywood, eh, que tienen una hija, Renée Witterthorpe. Son un matrimonio que, bueno, pues él es como un hombre para todo, eh, que les va solucionando, y bueno, pues hay una trama de chantaje, de unos asesinatos, y bueno, pues él tiene que ir desenredando ese hilo, pero es extraordinario todos los personajes que se van sumando en la trama, cómo todo va siendo circular, las historias que van surgiendo, los paralelismos, las escenas, hay escenas, eh, bueno, y frases memorables, como bueno, cuando Jim Hammond le dice que eh, tú estás pobre igual que yo, y le suelta a Paul Newman y dice, no, tú debes dinero y yo no tengo, que algún día te explicaré la diferencia. Bueno, la verdad que es una película para verla una y otra vez. También el papel de Paul Newman, de hombre escéptico, ya de vuelta de todo, pero aún así con cierta capacidad de sorpresa, y es magnífico. Es puro cine clásico de alto voltaje, muy recomendada. No sé en qué, supongo que las dos películas estarán en alguna plataforma. Ya digo, A caer el sol y Ni un pelo de tonto son de los mejores trabajos que creo que es de Paul Newman, que no están suficientemente reconocidos porque nunca se habla de ellos cuando se habla de este actor. Como digo, dos películas que me gustan bastante, aunque tengan ese paralelismo, pero que entiendo que son muy recomendables para la audiencia. Un saludo, Fernando. Ni un pelo de tonto, su título original es Nobody's Fool. No la he visto, así que nada te puedo decir de ella. De hecho, ni la recordaba. He tenido que ir a buscar a Google para ver el cartel y recordar un poco la... Recordar, no recordar la película, recordar que existió. Es que ni me acordaba de esa película. Pero claro, es que han pasado ya 30 años de su estreno. La otra que nos traes sí que la conozco. Se titula, como bien ha dicho Ignacio, Al caer el sol, aunque su título original en inglés es Twilight, que sería algo así como Crepúsculo. Y vamos, que no es una traducción tan mala como otras veces. Y es una buena película, por lo que recuerdo. Eso sí, la recuerdo poco. La vi en su momento y no la tengo precisamente fresca. Es una película del año 98. No han pasado 30 años, pero casi. Y ha pasado mucho tiempo. Por lo que recuerdo, esta película cuenta la historia de un policía que está ya retirado, que interpreta a Paul Newman, por supuesto, que recibe un encargo de un amigo para llevar un paquete a Los Ángeles, creo. Lo lleva y al llegar a casa un tipo le dispara. Y a partir de ahí ya la trama se empieza a complicar y empieza a dar sucesivos giros al más puro estilo del cine negro. Tiene un reparto estupendo. Lo que estoy viendo aquí delante, el cartel, pues está más con una pistola, está muy bien. El cartel es atractivo. De estos carteles que te meten o que te metían en el cine. A Newman le acompañan Jim Hackman y Susan Sarandon, que conforman, por cierto, un triángulo amoroso. No es mucho, ya digo, lo que recuerdo de ella. Necesitaría verla otra vez. La tienen en alquiler en Apple TV, en Amazon. La otra, la de Ni un pelo de tonto, esta de Nobody's Fool, veo que está en streaming, en Amazon y en Filmin. Así que lo mismo la veo. Es una posibilidad. ¿Es gratis? Bueno, gratis con el Prime que pago todos los años. Respecto a Paul Newman, ya que has centrado tu recomendación en este actorazo, pues a ver, fue eso mismo, fue un actorazo, un actor extraordinario, que tuvo una carrera larguísima. La primera película de Paul Newman es del 54 y la última como actor del año 2002. Una gran película, la última que hizo, por cierto, Camino a la perdición. Luego ya hasta su muerte, él murió en 2008, prestó su voz a algunos largometrajes de animación. No sé si recordaréis, si tenéis hijos seguro, lo habréis visto mil veces, sobre todo hijos varones. Esta película Cars se llama, que habla de, bueno, es de Pixar, que son unos cochecitos que tienen vida, ojitos y demás. A los niños les encanta. Pues
Rayo McQueen, que es como se le llamó en España al coche principal, al car principal, pues la voz era la de Paul Newman. Lo que no sé es después, porque esto de Cars tuvo secuelas. No sé si en las secuelas tuvieron que... Claro, pues se murió en 2008. En fin, pero es un hombre que hizo decenas de películas y fue nominado muchas veces al Oscar. Pues solo se lo dieron una vez, ¿eh? Luego ese y uno honorífico que entregaban a toda una carrera. Y no fue por ese orden, no es que le dieran un Oscar y después el Oscar honorífico al terminar su carrera. No, primero le dieron el honorífico. Se lo dieron el honorífico en los años 80, poco antes de hacer El color del dinero. Yo no sé si Hollywood estaba ya en ese momento enterrando a Paul Newman. Era ya mayor, aunque tampoco muy, muy mayor. Tenía el pelo blanco, de hecho, fue una de sus mejores épocas, años 80-90. Pero bueno, poco antes de hacer El color del dinero, que es una película del 86, en el que interpretaba al mismo personaje que en El buscavidas. No sé, seguramente se hubiese merecido alguno más, por algunas películas que hizo que eran buenísimas. Pues que le tocaron, en esto del Oscar, como te toca un competidor malo, o un competidor bueno, mejor dicho, bueno, malo para tus intereses, un competidor duro, dejémoslo ahí, pues lo tienes difícil. Como el Buscavidas lo iba a mirar. Le tocó competir con Maximilian Schell, que había hecho Los juicios de Nuremberg. Con La gata sobre el tejado de zinc compitió, lo tengo aquí, con David Niven, en mesas separadas. Con Veredicto final, que es del 82, competía con Ben Kingsley, que había interpretado a Gandhi en la película del mismo nombre, que fue un mega éxito aquel año. Además lo hizo muy bien Ben Kingsley. Así que bueno, para reparar la injusticia, lo que hicieron con Newman fue darle el Oscar a Mejor Actor por El color del dinero, cuando el año anterior había recibido el de reconocimiento en toda su carrera, es decir, se invirtieron los términos. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esto ya 4 peliculitas nos han entrado, con esto ya terminamos, 4 y las 4 buenas, ¿eh? Ojo ahí, porque no es tan fácil sacar 4 películas y que las 4 sean magníficas. En concreto las 2 primeras, que son las que conocía bien, pues me parecen 2 elecciones muy acertadas por parte de los contraescuchas, de Jairo y de Pablo. Bien, pues con esto terminamos ya y nada, nos volvemos a escuchar mañana.